repetirlo, hermano, de decir que cada parte de la Escritura es de suma importancia para nuestra vida. Sé que Dios, a través del Espíritu, también nos mueve, nos lleva. Él hace, hermano, lo que tiene que hacer a través de su pueblo, a través de la iglesia. Y me quedo maravillado de cómo Dios no se equivoca en la forma en la cual Él tiene que hablar a nuestras vidas, ¿verdad? De la forma como Dios nos deja en la Escritura, pues de alguna manera las palabras correctas para poder nosotros entender, para tener nosotros un entendimiento. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, acompáñame por favor del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, versículo 4 y 5 de ahí, del libro de Apocalipsis. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, puede tomar su asiento en esta mañana. Gracias a Dios que hoy nos da el privilegio, la dicha de poder nosotros estudiar. Y pues bueno, ahorita estamos viendo la imagen, ya me la pusieron aquí Brian, mi hermano Brian. ¿Qué vemos ahí, hermano? Vemos un candelabro, ¿verdad? Los que hemos estudiado un poquito el libro de Éxodo, el libro de Levítico, recordamos cómo los sacerdotes, hermano, tenían una función especial delante de la presencia de Dios, de la forma en la cual ellos tenían que servirle al Señor de una manera especial, de una manera consagrada. Uno de los utensilios que ellos tenían que estar al pendiente de ello, hermano, era de la lámpara, de este candelabro, hermano. Ahorita vamos a ver un poquito a través del libro de Apocalipsis cómo el Señor nos lo revela a nuestra vida en esta mañana sobre este tema del libro de Apocalipsis. Cuando Juan escribe y la Biblia, hermano, nos empieza a abrir el tema, nosotros empezamos a notar desde los primeros versículos cuál es la intención, cuál es el motivo por el cual usted y yo de nuestra Biblia tenemos estos 66 libros desde el inicio y se puede decir desde el final, hermano, porque en sí los que estamos en Cristo, hermano, no tenemos un final en sí. Las cosas, hermano, vuelven a comenzar. Todo lo que fue desde el libro de Génesis, usted puede ver, hermano, en el libro de Apocalipsis que vuelve a comenzar. Usted y yo tenemos, hermano, ahora en Cristo la dicha de esa vida eterna. Y cada parte de la Escritura, no sé qué porción de la Biblia a usted le llame más, qué porción de la Escritura, hermano, haya sido la que usted y a mí lo convenció de poder creer en Cristo. Pero hay porciones de la Biblia y hay partes, hermano, bíblicas o libros de la Biblia, hermano, que usted a mí nos llaman demasiado la atención. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios nos dejó a través de la Escritura, hermano, yo quiero decirle en esta mañana que es de suma importancia para nuestro crecimiento como creyentes. Dios no le quitó ni tampoco le aumentó, hermano. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan que Jesús hizo muchas cosas y no están escritas en la Biblia. Y Juan dice que si las hubiera escrito, no cabrían todos los libros, hermano, en el mundo de todas las cosas que hizo Jesús. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios nos dejó 66 libros, hermano? Yo sé que ahorita el mundo trae muchas ideas. Ahorita, hermano, todos opinan respecto de la Biblia. Todos, hermano, tienen un punto de vista en cuestión de las cosas espirituales y religiosas. Ahorita muchas personas están aconsejando, muchas personas, y nos vamos quizás malamente, porque yo lo veo así, hermano.
A veces nos convencemos más de lo que nos dice las redes sociales, de lo que nos dice el internet, y dejamos de creer, hermano, en lo que dice la palabra de Dios. Y nos convencemos más de lo que nos dicen allá que lo que dice la Biblia. Hermano, todo lo que Dios nos dejó no es por casualidad. Las partes que Dios quiere que usted y yo entendamos, los libros que nos resuenan, hermano, es porque el Espíritu sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. El Espíritu Santo sabe, hermano, qué es lo que nosotros necesitamos fortalecernos, cuáles son las cosas que nosotros debemos de redarguirnos. El Espíritu Santo nos corrige, nos instruye. Y lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, porque, hermano, sabe, yo de tanto tiempo que he estado yo compartiendo enseñanza, yo he conocido de algunos estudios, y sabe, hermano, yo digo, Señor, pues mejor dame tú lo que tú quieres que yo hable. Hermano, nuevamente, yo no quiero hacer de usted un teólogo de la Biblia. Esa no es mi intención. Pero hoy el Espíritu Santo, hermano, me está dando a mí esta parte de la Escritura para que usted y yo en esta mañana salgamos motivados, para que usted y yo, no por mis palabras, sino a través de la Biblia, salgamos convencidos de que lo que Dios está haciendo, hermano, es para nuestro beneficio. Y lo que Dios está hablando, hermanos, para que nosotros escuchemos y volteemos a ver su presencia. Y volteemos, hermano, a ver la santidad de Dios. Dice la Escritura, si usted lee desde el capítulo 1, versículo 1, yo sé que ya estamos en el versículo 4 y 5, pero dice la Biblia, ¿para qué Dios nos dejó este libro de Apocalipsis? Hermano, el libro nos lo dejó para motivarnos, para manifestar algo que había estado desde hace tiempo oculto de nuestra vida. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 1, de ahí de la palabra de Dios. Lo lee conmigo. A ver, hermano, ¿cómo comienza este libro el apóstol Juan? A ver, qué bonito. Dice, ¿la revelación de quién? ¿Del hermano Efraín? ¿La revelación del hermano Pancho? Hermano, dice la Escritura, la revelación de Jesucristo. ¿Se fijan? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quiénes? A ver, hermano, ¿para qué nos dejó Apocalipsis el Señor Jesucristo? Para que usted y yo, hermano, conozcamos, para que usted y yo sepamos las cosas que deben de suceder. ¿Cuándo? Cuando dice la Biblia pronto, hermano, ¿es cuando yo quiero? No. Dice que el tiempo está corriendo, hermano. Ahora, hoy en esta mañana, hermano, yo estuve meditando mucho cómo el Señor siempre nos enseña esta parte tan hermosa que es revelación. Hermano, bíblicamente, Dios quiere revelar a su Hijo en mí y quiere revelar a su Hijo en usted. Espiritualmente hablando, el Señor quiere que usted crezcamos en la fe, que crezcamos en obediencia, que crezcamos, hermano, en nuestra manera de ver las cosas. Y día con día, Jesús está revelando a su Hijo en nosotros. Cosas que antes no entendíamos. Poco a poco, cuando usted abraza al Señor, hermano, cuando usted se toma de la mano del Señor, yo sé que podemos atravesar problemas, dificultades. Mientras usted esté abrazado del Señor, hermano, el Señor siempre lo va a sacar adelante. Y le va a traer una palabra correcta para motivarnos y hacernos entender. Esto que estamos viendo nosotros, dice la palabra de Dios que es la revelación que Jesucristo, hermano, nos quiere entregar a usted y a mí. Una de las cosas que vamos a ver es que esta parte de la Escritura, lo que estamos viendo, el Señor la dejó, hermano, para las iglesias. Si usted lee el capítulo 4, la dejó para las iglesias que estaban padeciendo históricamente en aquel tiempo, pero también habla doctrinalmente, o sea, está dando un consejo para todas aquellas iglesias que van a quedar después del arrebatamiento.
¿Cómo, hermano? Entonces va a haber iglesias todavía. Entonces la iglesia no se va a ir con Cristo. Entonces, hermano, la iglesia va a entrar a la gran tribulación y a la tribulación. Hermano, no estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy explicando es que el Señor viene por una iglesia. Viene por un pueblo. No viene por una denominación, hermano. No viene, hermano, Él viene por un grupo de creyentes que estén convencidos de la palabra de Dios. Y cuando habla de iglesia, habla de muchos en general. El libro de Apocalipsis, muchos dicen, hermanos, que le está hablando a una iglesia en específico. No podemos nosotros aplicárnosla así, hermano. Le está hablando geográficamente a una iglesia de aquel tiempo. Pero también nos está dando un consejo, hermano, para que nosotros nos lo apliquemos y que nosotros escojamos qué tipo de iglesia queremos ser para el Señor. No somos como aquellas iglesias, ahorita no estamos en aquel tiempo, pero el Señor nos lo dejó para que nosotros veamos el testimonio de esas iglesias y que tengamos entendimiento de corregir aquellas cosas que no estaban bien delante de Dios. Si usted va al libro de Primera de Corintios, hermanos, sin perder esto de esta cita en el libro de Apocalipsis, cuando Pablo empieza a escribir esta iglesia, si usted se va geográficamente, pues esta iglesia, hermano, era la iglesia a los Corintios, era la iglesia de Tiatira. Esta iglesia tenía una virtud muy grande, pero también tenía un defecto. Eso es lo que vamos a ver más adelante. La virtud tan grande que tenía es que ellos estaban enriquecidos en palabra, ellos tenían, hermano, pues esos dones espirituales, pero dentro de ellos, hermano, estaba una doctrina que era la de Jezabel. Más adelante lo vamos a ir viendo. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Primera de Corintios. Lo va a leer conmigo. Dice la palabra de Dios del versículo 1 en adelante, como Pablo la describe. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corintios. A los santificados en Cristo, llamados a ser, ¿qué, hermano? Pero también dice ahí, si lo tiene, subráyelo. A todos los santos, los que en cualquier lugar invocan. ¿Qué, hermano? ¿Se está dirigiendo solamente a una iglesia local? Bueno, en parte les está instruyendo, porque la carta iba dirigida a esa iglesia. Pero lo que Pablo está dejando, hermano, no solamente es esa iglesia, lo está dejando para todos los que en cualquier lugar, porque esa es la iglesia de Dios, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a entender que este libro fue a las iglesias o las iglesias que vivieron en aquel tiempo y las que van a quedar. Dice la palabra de Dios que se la envió a un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en un lugar para adorar al Señor y compartir la palabra. Así que, hermano, todos tenemos que entender que esta carta, o sea, el libro de Apocalipsis, no se escribió principalmente para la iglesia, o sea, no se escribió nada más para la iglesia de Corintios. Se escribió, hermano, para toda la iglesia espiritualmente hablando. Se escribió, hermano, para edificar o para hacer crecer iglesias locales. Y a través de las cartas, hermano, darles sabiduría y inteligencia para nosotros, pues empezar, hermano, a seguir ese camino. Vamos a ver que el autor del libro de Apocalipsis, pues es Jesucristo, hermano. Por eso empieza con esto, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y usted va a ver, hermano, que en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, quizás usted ya lo ha leído antes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. La revelación, dice aquí, hermano, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿Quiénes? Los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados. ¿A través de qué, hermano? Usted y yo hablamos siendo inspirados a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios también que toda la Escritura es inspirada. Cuando dice toda la Escritura, ¿qué libros está hablando? Pues, hermano, pues está hablando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y la Biblia dice, hermano, que toda la Escritura es inspiración de Dios. Para nosotros como creyentes, porque ese es el motivo por el cual Dios nos dejó Apocalipsis, hermano, para que nosotros conozcamos, para motivarnos. Dice que toda la Escritura, hermano, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruirnos, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Hermano, la Biblia no es de inspiración nuestra. A través de ella, usted y yo, hermano, podemos crecer en la gracia. A través de ella, hermano, usted y yo podemos tener un entendimiento claro. ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida, de su vida? Cuando yo empecé a leer, hermano, esta parte del libro de Apocalipsis, decía la revelación. Cuando dice revelación, hermano, era porque antes no se había revelado. ¿Cuántos de ustedes han ido? Ahorita se practica mucho, hermano, esto. Y nos dan la invitación. Y ahí vamos nosotros. Lo invito a la revelación de mi niño o mi niña. Antes no se practicaba esto, hermano. Y le estoy hablando en términos humanos para que me entienda. Revelación es porque van a manifestar algo que está oculto a los ojos ¿de quién? De los hombres. Algo que había estado escondido, hermano. Pero ahora, en estos tiempos postreros, Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios sabiduría para que usted y yo tengamos entendimiento. Para que usted y yo entendamos qué es lo que Dios quiere revelarnos a nuestra vida. Él no lo va a revelar, hermano, no lo va a manifestar a su tiempo. Que nosotros no tengamos entendimiento en el momento es diferente. Pero Dios ya nos lo reveló. Por ejemplo, hermano, para ahorita adentrarme un poco en este tema sobre la revelación, cómo Jesucristo lo está dando en el libro de Apocalipsis. Yo le pregunto a usted en esta mañana, hermano, ¿cuánto tiempo duró el Señor Jesucristo con sus discípulos? Hablándoles a ellos infinidad de enseñanzas, pero entre ellas les declaraba los planes que Él tenía que hacer. Cuando lo subía a Juan, a Pedro y a Santiago, hermano, les decía, ¿saben qué? El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado. Y me van a entregar en manos de hombres. A Pedro le decía directamente, Pedrito, tú me vas a entregar. Hermano, ¿Jesús les estaba revelando sus planes? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Comprendieron ellos lo que Jesús les estaba diciendo? Díganme ustedes, hermano, ¿lo comprendieron? ¿Qué hizo Pedro? Hermano, todavía le dice, Señor, yo no te voy a negar. Señor, yo voy a luchar, yo voy a entregar mi vida. Hermano, el Señor Jesucristo en ese momento no le dijo, ay, Pedrito. ¿Lo dejó? Pero la revelación se la dejó, hermano. Muchos de ellos escucharon las palabras de Jesús, pero cuando Él murió en la cruz se acordaron que en algún momento su maestro, hermano, ya se los había dicho antes. Hasta en el momento, hermano, que ellos lo entendieron, cuando ellos empezaron a tener luz, Jesús se les reveló, hermano, el entendimiento de ellos. Porque esa era la tristeza de Jesús. Que ellos no entendían, hermano, las palabras que Jesús les quería decir.
pero a su tiempo dice que lo iban comprendiendo. Usted y yo conocemos en parte. Le digo en parte, hermano, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte. Hasta que usted y yo no nos metemos, hermano, directamente a la voluntad de Dios. Y hasta que usted y yo, hermano, no nos sometamos, hermano, en obediencia a Cristo, usted y yo vamos a empezar a crecer como verdaderos hijos e hijas del Señor. Ahorita conocemos en parte porque lo entendemos en la Biblia. ¿Sabe, hermano? Yo una de las cosas por las cuales a veces yo me limitaba un poquito de hablarle a usted de este tema es porque yo veía que en otras iglesias tocaban el libro de Apocalipsis, hermano, y cada quien sacaba una teoría según lo que iba a pasar en aquel tiempo. Yo le decía, Señor, cuida mis labios de no hablar algo que en realidad yo no he visto y no introducir alguna idea mía a tu palabra. Porque a veces lo que hacemos, hermano, metemos ideas de algo que no hemos visto. Pero Jesús nos dejó 66 libros, hermano, y todo está escrito en cada una de estas páginas. Nosotros creemos lo que viene aquí escrito. Y lo que está diciendo el Señor es que este libro de Apocalipsis no empieza como Saulo, apóstol de Jesucristo, o yo, Daniel, miré. Dice, la revelación, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere manifestar el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor que usted y yo conozcamos? ¿Qué es lo que quiere el Señor que usted y yo comprendamos hoy de algo que había estado oculto desde siglos? No es algo nuevo, hermano. Los discípulos no lo entendían. Yo al iniciar este estudio le dije, hermano, hubo preguntas de los discípulos hacia Jesucristo. Mateo 24 dice que estaban sentados y el Señor les preguntaron a los discípulos, Señor, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Qué le respondió el Señor? Habrá rumores de guerra, habrá esto, habrá aquello, pero aún no es el fin. Libro de Hechos es otro libro que yo le prediqué hace 2 domingos. Cuando Cristo resucitó, que estaba, hermano, por irse en las nubes, dice que los discípulos estaban reunidos y cuando el Señor empezó, la Biblia dice que es la ascensión, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 2, y que estaban todos viendo hacia el cielo porque su maestro, hermano, que había resucitado, se estaba por ir en las nubes. Y dice la Biblia que fíjese, hermano, 2 ángeles a sus lados les preguntaron a los discípulos qué están viendo. ¿Qué le dijeron, hermano? Así como están viendo al Hijo del Hombre que es levantado de entre los hombres, así el Señor va a permitir que todo el mundo y todo ojo le vea cuando Él regrese. Hermano, los discípulos entendían este tiempo, hermano, de la tribulación, de la gran tribulación, del reino milenial. ¿Saben ustedes qué era lo que querían los discípulos y el pueblo de Israel del Mesías? Que en ese momento, hermano, Él se sentara como un rey y que Él pusiera, hermano, a todo dominio debajo de sus pies. Que Él viniera a traer liberación al pueblo, hermano. Que Jesús se manifestara como ese rey, como el rey David. Pero todos los profetas profetizaron de Él cómo iba a venir el Hijo del Hombre, hermano. Y no le creyeron. Ahora usted y yo como gentiles, ahora le estoy hablando como gentil, hermano. Usted y yo no teníamos ese conocimiento como ellos lo tenían por parte de los profetas. Pero desde el momento que usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, gloria a Dios, hermano, el Señor empezó a hacer algo en nuestra vida. Aquellos que no eran pueblo, los hizo pueblo suyo. Aquellos que no lo merecían, hermano, los hizo cercanos. A todos aquellos, hermano, que no tenían derecho, hermano, no tenían por prácticas humanas o por religiosidad, el Señor abre su mano, hermano, misericordioso, y nos dice, adelante. Y esto, hermano, no es de ahorita. Si usted va conmigo, hermano, yo creo que usted ha entendido un poquito de lo que es la revelación de Jesucristo. Antes de que Cristo fuera revelado, hermano,
hay una doctrina que se llama la preexistencia de Cristo. ¿Sí sabe usted eso? La preexistencia, antes de que Cristo existiera, hay una doctrina. Nosotros en la Biblia tenemos tipos. Ya hay tipos de Cristo. Por ejemplo, hermano, para que usted me entienda poquito. Antes, ¿cómo se le conocía a Jesucristo por tipos, hermano, en el Antiguo Testamento? ¿Qué tipos hay en la Biblia del Señor Jesucristo? Como el Cordero. ¿Quién más, hermano? El ángel de Jehová. Dígame más, hermano. Está el Cordero, el ángel de Jehová. Hermano, está el olivo. ¿Se acuerdan ustedes? El olivo. ¿Qué, hermano? El agua viva. El maná, hermanos. Mire, hermano, ¿verdad que Isaac es un tipo de Cristo? ¿Sabe usted que Josué también es un tipo de Jesucristo? Ahora, hermano, ¿desde cuándo existió Jesús? Ahora, mire, vamos a ver algunas citas para que usted lo vea. Vamos primeramente al libro de Colosenses, hermano. Primeramente, yo quiero llevarlo primero a Colosenses. Colosenses dice en el capítulo 1, dice en el versículo 15 al 16, 15, 16 y 17 de este libro. ¿Lo tienen? Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Lo cree, hermano? Amén. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el que, hermano. ¿Jesús qué es, hermano? ¿Quién es Jesús, hermano? Él es la vida. Y si no hay vida, hermano, no hay existencia. Y lo que está diciendo el Señor a través de Pablo para con Cristo es que cuando usted y yo conocemos quién es Jesús, empezamos a conocer al Padre. Cuando tenemos una relación directa con Jesucristo, hermano, ahora no le estoy diciendo que sea decir, ya sé quién es Jesús. Ya me han dicho mucho que Él es el Salvador. Hermano, Jesús quiere tener una amistad con usted y conmigo. Que creamos plenamente, hermano, que Jesús es el Señor. Que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Hermano, Jesús quiere que le creamos a Él. Ahora, hermano, dice aquí la Escritura en el libro de Efesios también. Mire, acompáñeme. Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Lo tiene, hermano? Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Léame el 4, hermano, por favor. Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación ¿de qué? Hermano, ¿cuándo fue la fundación del mundo? ¿Cuándo fue, hermano? En la eternidad, hermano. Desde el libro de Génesis dice la Escritura que Él, hermano, ya tenía un plan. Dios ya tenía un plan para todos nosotros. Ahora, no quiero decir, hermano, porque yo creo que este tema ya lo hemos visto mucho. Muchos tienen el tema de la predestinación. Y no es cierto, hermano. O sea, Dios escogió a los humanos para hablarles de su palabra y que tengan la oportunidad de conocer de Jesucristo.
No tiene un trato especial de decir, hermano, pues no hay necesidad de evangelizar, no hay necesidad de predicar, porque muchos se basan en ello para decir, hermano, pues es que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. No, hermano, todavía el Señor sigue hablando, todavía el Señor sigue tocando corazones, sigue tocando puertas para todo aquel, hermano, que cree. Pero dice la Biblia que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Si va al libro de Proverbios, esta cita es muy conocida. Libro de Proverbios capítulo 8, versículo 12, 22, hermano, en adelante. Capítulo 8, primero versículo 12. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice aquí, yo la sabiduría. ¿Cómo se le conocía a Cristo, hermano, antes de ser Jesús? La sabiduría. ¿Se fijan? Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Qué dice el versículo 30? Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él. ¿En qué, hermano? La preexistencia de Cristo, ¿desde cuándo está? La Biblia dice que desde antes de todas las cosas, hermano, la presencia de Jesús ya existía. Solamente que en el año 0, cuando nace, hermano, a través de una virgen, de una mujer, ahora se le conoce como Jesús, como el Dios hecho hombre. Era Dios, hermano, en un cuerpo humano, era un ser humano Jesús. Pero lo que está diciendo Colosenses es que nosotros no dudemos ni por un momento, hermano, quién es Jesús. Porque la Biblia dice claramente que Él es la deidad de Dios, del Dios invisible. ¿Sabe cuánto tiempo duró Jesús para que los discípulos entendieran todo eso? Les pregunto, ¿ustedes creen que los discípulos dudaban de Jesús? ¿Usted cree que la gente dudaba de Él? ¿Será o no será? Cuando Pilato estaba con él, hermano, que le preguntaba, bueno, ¿y eres tu rey? ¿Qué le contestaba Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, en este momento yo le diría a una legión de ángeles, vengan, hubieran acabado con todo el pueblo romano. Pero eso no era el plan de Dios, hermano. ¿Se fija? Jesús en ese momento hubiera hecho algo y Satanás estaba esperando, hermano, a que Jesús lo hiciera. La pregunta es ¿por qué se esperó? ¿Por qué se está esperando? ¿Por qué todavía hasta el día de hoy, hermano, el Señor todavía tiene paciencia para todos nosotros? ¿Sabe? Yo cuando leo Apocalipsis, hermano, más que querer conocer un libro más, yo le estoy pidiendo a Dios a través de su Espíritu, hermano, que nos enseñe, que nos redarguya, para que esta iglesia, hermano, conozcamos quién es Jesús. Y lo necesitamos todos. Porque todavía, hermano, conociendo quién es Jesús, a veces dudamos de Él. A veces no queremos una relación con Jesús, hermano. Y es lo que Jesús quiere hoy. Manifestar, hermano, revelar a su Hijo en su vida y en la mía.
quiere, hermano, que usted y yo crezcamos en la fe. Vaya conmigo, hermano, al libro de Romanos. Vamos avanzando y quiero estarle explicando un poquito, hermano, todo esto para que usted entienda este estudio. Libro de Romanos, capítulo 16. Dice la palabra de Dios, Pablo escribe esto para terminar con la iglesia, pero dice algo bien profundo. Dice, versículo 25 al 27, ¿lo tiene? Dice la escritura, y el único y el que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de ¿quién? De Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido, ¿qué, hermano? Oculto. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto estaba oculto, hermano? Ahora dice aquí, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes con un solo propósito, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que obedezcamos. Para que obedezcamos a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Algo que había estado oculto, hermano, ahora usted y yo lo podemos entender. Ahora usted y yo lo podemos conocer. Ahora usted y yo podemos tener la oportunidad de tener una plenitud en el Señor. Y este es el tema que vamos a ver hoy. Apocalipsis capítulo 4. Dice ahí, Apocalipsis capítulo 4. Bueno, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice ahí, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Y dice, y de los 7 espíritus que están donde, hermano, delante del trono, y a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, cuando la Biblia hace referencia a los 7 espíritus, físicamente estaba manifestado, hermano, como este candelabro. Este candelabro que estaba dentro del tabernáculo de reunión representaba los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de ¿quién, hermano? De Dios. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué dice, hermano? Dice esto. Ahora vamos a ver en el capítulo 4, versículo 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales, dice la palabra de Dios, ¿qué son, hermano?
A ver, hermano, la lámpara es los 7 espíritus de Dios. Representado físicamente es algo más o menos de lo que estamos viendo ahí. Eso es algo literal, físico literal. Una lámpara que tenía que estar encendida continuamente. Una lámpara, hermano, que tenían que estarle cambiando el aceite, que tenían ellos que estar verificando los sacerdotes, que esa lámpara, hermano, no se apagara. ¿Se acuerda usted de la historia de Samuel? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué estaba haciendo los hijos de Eli? ¿Y qué es lo que estaban esperando, hermano? Porque la Biblia está diciendo, ahora está hablando de 2 aspectos. Una era la lámpara de Dios y otra estaba hablando de una lámpara espiritualmente hablando. Lo que estaba enseñando la Biblia es que Eli, hermano, ya no estaba ejerciendo su sacerdocio como tenía que ser. Ya no le estaba dedicando el tiempo a Dios, hermano, ya no estaba haciendo las cosas con amor. Ya, hermano, le daba igual lo que estuvieran haciendo sus hijos. Ya no tenía visión, hermano, que era lo que Dios quería para su pueblo. Ya no estaba Dios dándole consejos, hermano, para redarguir al pueblo. Porque antes los sacerdotes era lo que ellos hacían. Ellos hablaban con Dios, hermano, directamente, y Dios les revelaba lo que estaban haciendo mal o lo que ellos estaban, hermano, practicando o viviendo en pecado. Los profetas eran un tipo, hermano, de esa lámpara encendida. Ellos hablaban en el nombre del Señor y el pueblo lo que hacía, hermano, era que los mataba, ¿verdad? El pueblo de Israel los mataba. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice el libro de 1 de Samuel capítulo 3. Antes de que esta lámpara, hermanos, estuviera apagada, dice que Dios llamó a un niño, se llamaba Samuel, ¿verdad que sí? Ahora, hermano, para que usted me entienda, ya ubicamos cuál es esa lámpara, es esta. ¿Qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes continuamente? Tenían que cambiar el aceite, hermano, tenían que estarlo checando, que no se apagara. Y la Biblia dice que el libro de Apocalipsis y todo lo que el Señor quiere de nuestra vida, el Señor lo tiene que revelar a nosotros, y eso, hermano, es a través del Espíritu. No hay otro medio, hermano. Si usted quiere tener conocimiento, si usted quiere tener intelecto, hermano, si usted quiere agradarle a Dios, si usted quiere ser un verdadero cristiano, si usted quiere, hermano, superar las pruebas y luchas, está en el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que está diciendo, hermano, que el Señor tiene 7 espíritus, y ese espíritu, hermano, se revela en nuestra vida de diferentes formas, pero en un solo ser. Si usted ve, la lámpara, hermano, es una misma, pero tiene diferentes luces encendidas. Y lo que lo está sosteniendo, hermano, ¿quién es? Es uno mismo. Pero también esa lámpara, hermano, cuando está encendida, cuando usted enciende, hermano, esa gracia de Dios en su vida, que es uno mismo, el Espíritu Santo, hermano, empieza a moverse y empieza a trabajar en nosotros de diferentes maneras. Si usted va al libro, hermano, de Éxodo capítulo 25, vaya conmigo, hermano, ahí a la Biblia. Éxodo capítulo 25, Moisés empezaba a decirle al pueblo cómo adorar a Dios, cómo servirle, cómo los sacerdotes, hermano, tenían que prepararse, tenían que ellos, hermano, preparar todo, consagrar todo para servirle a Dios. Y hablando en el libro de Éxodo 25:31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. Una manzana, dice la escritura aquí, y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro. En otro brazo una manzana y una flor, y en los 6 brazos que salen del candelero. En la caña central, o sea, la que está al inicio del candelero, 4 copas de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y dice el 35, hermano:
Habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los 6 brazos que salen del candelero. ¿Qué es lo que está describiendo Moisés ahí? Lo que estamos viendo acá, hermano. Algo similar a lo que estamos viendo ahí. Si usted va al libro de Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? ¿Sí sabe o sí lee lo que dice, hermano, el tema de ahí arribita? ¿Qué dice? ¿Reinado justo de quién? Del Mesías. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. ¿Qué va a reposar sobre Jesús, hermano? El Espíritu de Jehová. Hermano, ¿cuál es el punto principal de esta lámpara? Ahora, ¿me va siguiendo o no? Si usted se fija, los 7 espíritus están sobre una misma soporte, ¿verdad? Sobre una misma varita. ¿Sí o no, hermanos? Y lo que está diciendo el Señor, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahí va uno. Espíritu de sabiduría. Ahí van 2. De inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. ¿Y qué más, hermano? De temor a Jehová. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios, hermano? ¿Qué representan cada uno, hermano, de esas lamparitas para nuestra vida? ¿Qué son, hermano, para nosotros? Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho el Salmos, hermano, el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, dice la Biblia, hermano, ¿a qué? A mi camino. Lo que la Biblia está diciendo, hermano, es que estos 7 espíritus iban a empezar, hermano, a revelar la gracia de su Hijo en cada una de las iglesias. Al punto que quiero ir, hermano, a través de este mensaje, es que muchas veces, hermano, nosotros no dejamos que el Espíritu obre, hermano, en nuestras vidas. Hermano, muchas veces nosotros apagamos. Si usted va al libro de Efesios capítulo 3, dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sí dice así? Vaya, hermano, vaya al libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Capítulo 4, versículo 30. ¿Lo tiene? A ver, hermano, ¿qué dice la Escritura? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Para qué, hermano? A ver, hermano, otra vez. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia? Revelar a su Hijo, ¿dónde? En nuestras vidas. Algo que había estado oculto, hermano, que no conocimos, ahora Dios nos ha dado la dicha de que usted y yo lo podamos conocer.
No solamente en intelecto, hermano, sino que en realidad conozcamos quién es Jesús. Cuando usted y yo conocemos quién es Dios y quién es Jesús, entendemos, hermano, que para Dios no hay imposibles. Que todo lo que Él dice, hermano, es verdad. Que todo lo que Él hace, hermano, es para beneficio nuestro. ¿Sabe, hermano? Cuando yo empiezo, y yo se lo digo así, de esta forma, hermano, ¿ustedes saben que Dios no tiene la fórmula correcta para un matrimonio? ¿Ustedes, hermano, creen que Jesús no tenga, hermano, la solución para la familia? Hermano, ¿creen que Jesús no tenga la solución para el pecado? Para nuestras debilidades. Dice la Biblia que sobre Él iba a reposar el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu de Dios es espíritu de conocimiento. Es el espíritu, hermano, de temor a Jehová. Es el espíritu de consejo, hermano. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy en día en las iglesias que quieren conocer quién es Jesús. Pero muchas veces nosotros, hermano, no lo creemos. Estamos como los discípulos, hermano, cuando Jesús les decía, miren, a mí me van a entregar. Ah, Señor, muy buenos planes. Pero Jesús, lo que le entristecía de ellos es que no creían, hermano. Todavía tenían ellos que, hermano, y Jesús le daba tristeza. Dice que todo aquel que en Él cree, hermano. Y si usted va al Evangelio de Juan capítulo 14, hermano, vaya conmigo a Juan capítulo 14, dice algo muy interesante ahí la Biblia, y cuando yo lo leo, hermano, pues, hermano, es algo grande lo que Dios está diciendo ahí. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Escritura, de cierto o de verdad os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy, ¿a quién? Hermano, yo le pregunto a usted, ¿qué hicieron los discípulos cuando ellos intentaron sacar un demonio? ¿Pudieron o no pudieron? ¿Qué les respondió Jesús, hermano, cuando ellos estuvieron? Señor, ¿no salen? Señor, no podemos. ¿Qué les respondió Jesús? Hombres. Híjole, hermano, qué palabra. ¿Qué les faltaba a los discípulos? ¿Qué está diciendo el Señor para nosotros ahorita? Porque lo está diciendo en general, hermano. Les dijo, hombres de poca fe. Esto no va a salir sino solamente a través de oración y ayuno. ¿Se fijan cómo los discípulos no creían plenamente en las palabras de Jesús? Hermano, yo le pregunto a usted, ¿cree lo que yo le estoy diciendo a través de la Biblia? Hermano, yo le estoy predicando a un Dios viviente. Yo no puedo, hermano, pero Jesús sí. Y sé que si Él puede, hermano, yo también puedo. La promesa es esta, hermano. La fe que tenemos en Cristo y ese Espíritu Santo. Es lo que le estoy diciendo. Cuando usted deja de creer en las promesas de Dios, cuando usted deja de obedecer la gracia de Dios, cuando usted permite que el pecado abunde en su vida, el Espíritu Santo que usted y yo tenemos, hermano, empieza a menguar. Estas lámparas empiezan a apagar, hermano. No es que no estén ahí, hermano, ahí están. Pero usted no está dejando que alumbren en su vida. No estamos dejando que alumbren en la iglesia, hermano, que alumbren en todo lugar. Estamos, hermano, con tinieblas y queremos alumbrar, hermano, un lugar oscuro. No se puede, hermano. Juan está diciendo que Jesús, hermano, lo envió a él como testimonio de la luz. Y más adelante dice que Juan era antorcha, que ardía, hermano. Porque él estaba dejando que el Espíritu Santo de Dios, a través de la obediencia, hermano, empezara a revelar a su Hijo en la presencia de Juan el Bautista. Y toda la gente que venía a su bautismo, hermano, se querían cubrir bajo la luz de Juan. Juan dice, hermano, y no era él la luz. No se equivoca, hermano. La luz es Jesucristo.
Este vástago, hermano, que está aquí en medio, es Jesús. Y sobre él reposa, hermano, los espíritus de Dios. Espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu, hermano. Y lo que está diciendo la Biblia es que si nosotros creemos en Él, dice la palabra de Dios que si nosotros, hermano, creemos lo que dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también. Ya una mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? Hermano, si Jesús lo está diciendo, es porque es cierto. Si Jesús está diciendo, hermano, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él está diciendo que lo va a hacer, hermano. ¿Sabe, hermano? A veces dudamos y no le estoy predicando de algo que, entonces voy a pedir lo que quiera, hermano, acabo el Señor. No, hermano. Lo que está diciendo Dios, que cuando usted vive una vida espiritual agradable a Dios, cuando en realidad queremos obedecerle, hermano, y quitamos todo aquello que está estorbando nuestra vida espiritual, Dios, hermano, empieza a obrar en nuestra vida. Dios empieza a corregir aquello que nosotros no podemos corregir. En su casa, en nuestra vida, estamos encendiendo una lámpara constantemente. Queremos, hermano, queremos que Dios actúe en nuestra vida. Queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Queremos que la presencia de Dios esté con nosotros, con poder. Pero la Biblia nada más la leemos un domingo, hermano. En oración, vamos, hermano, menos de 5 minutos, si es que oramos a veces. Nos acordamos, hermano, de cuál es nuestra responsabilidad con Dios cuando tenemos tiempo. Hermano, yo quiero decirle que Dios no trabaja de esa manera. Nuestra fe es el resultado de las acciones y los hechos que tenemos. Y la fe que tenían aquellos hombres es que ellos lo dejaron todo, hermano, para seguir a Cristo. Y cuando ellos dejaron todo, a ver, ¿qué dejaron, hermano? Todo. ¿Qué dijo Pablo? Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Cómo las estaba considerando él? Hermano, ¿usted considera como pérdida su trabajo, como pérdida su hogar, como pérdida su vida pasada? Porque si no lo está considerando, hermano, algo falta. Considerar, hermanos, que pues eso es secundario, hermano. Y por más que queramos darle vuelta a las cosas, hermano, si no está Cristo en primer lugar, todo lo demás, hermano, lo está teniendo como prioridad. Como creyentes, hermano, pues me siento triste, me siento ansioso, me siento desesperado, me siento, hermano, vaya a las Escrituras. Vaya a Dios en oración y entréguele todas esas cargas a Dios. Si estamos mal en algo, hermano, el Señor en su espíritu nos redarguye y nos corrige. Él nos dice, aquí estoy. Yo soy ese conocimiento que tú necesitas. Yo soy. Pero a veces esa lámpara, hermano, se nos está apagando. ¿Cuál es nuestro deber, hermano? Dice la Biblia, más abajito en el libro de Apocalipsis, vaya conmigo, hermano. Dice la Escritura ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Dice que Él envió este mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia. Y que se lo reveló a través de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el 6, hermano, y nos hizo reyes y nos hizo, ¿qué, hermano? Sacerdotes. Para Dios Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén.
Dice el 8, hermano, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y por último pone su sello final, el Todopoderoso. Hermano, si usted se va a la Biblia, yo le pregunto, ¿qué función tenía un sacerdote? ¿Qué ministraba? ¿Qué ministraba, hermanos? Ministraba en el templo. ¿Qué ministraban los sacerdotes? ¿Cuál era su función? Porque la Biblia dice que a usted y a mí nos dio el privilegio y nos dio el nombre de ser reyes y, a ver, hermano, ¿qué es usted? ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Sí o no? Hermano, ¿es fácil gobernar? Ahora, la manera que Cristo lo expuso, ¿es fácil gobernar? ¿Qué querían los discípulos del gobierno de Jesús? ¿Qué querían, hermano? ¿Y qué les enseñó Jesucristo el día que les lavó los pies? La gente se tiene gobierno por lo que tienen, ¿verdad que sí? Mas nosotros no es así. Yo les digo hoy que si yo, el Maestro, he lavado vuestros pies, nosotros como seguidores de Cristo y como reyes y sacerdotes tenemos que hacerlo también. Todo aquel que quiera ser primero en mi reino tiene que ser el último. No venimos, hermano, para ser servidos. No venimos para ser aclamados. No venimos, hermano, para que la gente sepa o no tengamos reconocimiento de la gente. No venimos, hermano, usted y yo no fuimos llamados para agradar a los hombres. Porque a veces es así, hermano, queremos agradar a los hombres antes que a Dios. Y Pablo dice, hermano, que si nosotros empezamos a agradar a los hombres, ya no nos consideramos como siervos de Cristo. Agradar a los hombres, hermano, es tratar de darles por su lado a las cosas que ellos están haciendo mal. Hermano, a Cristo, ¿por qué lo apedreaban? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo juzgaban a Jesús? ¿Por qué lo condenaban? ¿Por qué a los judíos hermano, les daba coraje cuando les decían, no, Israel, tú que apedreabas a los profetas? ¿No les decía así Jesús? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacían los padres con los profetas? Que les hablaban en el nombre del Señor. ¿Qué hacían con ellos? Híjole, hermano. Hermano, o agradamos a los hombres, o agradamos a nuestras familias, o agradamos a nuestras esposas o nuestros esposos, o agradamos a Dios. La decisión es nuestra, hermano. Pero si usted quiere agradarle a Dios, créame, hermano, que se echan muchos enemigos. La gente se va a juntar, se va a reunir con aquellos, hermano, que quieren ser escuchados. Pero los que siguen a Cristo, hermano, empiezan a vivir un camino diferente. A Jesús lo apedrearon, lo juzgaron, lo condenaron, hermano, y para no hacerle tanto el cuento tan largo, al último hasta lo crucificaron por predicar la palabra. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Y a veces no lo entendemos, hermano, pero es lo que dice la Biblia. Pero usted y a mí el Señor nos hizo reyes. Y nos hizo también, hermano, nos está dando un nombre, sacerdotes. Antes, hermano, un sacerdote tenía que venir de un linaje especial. Para ser sacerdotes tenían que venir de una familia especial. Y la familia que Dios escogió para que ellos pudieran ministrar las cosas santas era la familia de la tribu de Leví. Moisés y Aarón, hermano, ellos ministraban el tabernáculo de reunión, podían ellos tener un trato directo con Dios a través del templo, hermano, porque ellos, hermano, venían de ese linaje. Dios se manifestaba a ellos, ellos empezaban a relacionarse con el pueblo y empezaban a pedirle a los hombres las cosas que Dios quería como adoración hacia Él. Hermano, ¿la alabanza es adoración hacia Dios? Sí, hermano. ¿Las ofrendas son adoración hacia Dios? Sí, hermano.
¿Nuestra vida es una adoración hacia Dios? Sí, hermano. Y la Biblia lo que nos dice es que nosotros adoremos. Ahora, como Dios, hermano, nos está diciendo y nos está revelando hoy qué es lo que quiere hacer de su vida y de la mía. Dice la Escritura en el libro de Génesis que cuando Abraham, hermano, va y pelea una guerra, dice que él recupera todo lo que había en esa guerra y fue y lo diezmó. Y el que recibe el diezmo fue un sacerdote y rey antes de Moisés. Antes de todo, hermano, lo que viene siendo los hijos de Abraham. No había todavía un pueblo de Israel, no existía el pueblo de Leví, hermano. Y ya existía un rey y un sacerdote. Ese rey y sacerdote que se llama Melquisedec viene siendo, hermano, según la descendencia o de Jesucristo, espiritualmente hablando. Si usted va a Hebreos capítulo 7, vaya conmigo. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice aquí, porque este Melquisedec, ¿sí dice así? Rey de Salem, que era también, hermano, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, lo bendijo, a quien asimismo Abraham le diezmó de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿quién era, hermano? Rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es, ¿rey de quién? Hermano, ¿quién era Melquisedec? ¿Quién era, hermanos? Era Jesucristo, hermano. Y es la primera mención que dice en la Biblia que era un rey. ¿Y era qué? Sacerdote. Y la Escritura dice en Apocalipsis que a usted y a mí, hermano, nos dio ese título. Usted y yo fuimos llamados para ser reyes, pero también hay otra parte, hermano. Y esto usted no lo puede quitar, y no lo podemos quitar de nuestra vida. Hermano, usted y yo somos sacerdotes. ¿Qué somos, hermano? ¿Qué somos? ¿Y qué hace un sacerdote? Es ministrar, hermano, la palabra de Dios. Hermanos, ¿verdad que a veces es difícil tomar decisiones en el hogar? ¿Sí o no, hermano? ¿Es difícil o no? Si usted se la quiere llevar en paz con sus hijos y darles por su lado, ¿verdad que todo va bien? Pero cuando usted ya se pone como un sacerdote y ministra delante de Dios para decir algo que no está bien, ¿qué pasa, hermanos? ¿Es fácil ser sacerdote? Ahora, la Biblia lo que está diciendo es que Él nos ha dado autoridad, hermano, para ser reyes y para ser sacerdotes. Y nuestro deber, hermano, es ministrar a través del Espíritu Santo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Jesús quiere que usted y yo gobernemos nuestro hogar. Que usted y yo lideremos, hermano, nuestro trabajo. Que seamos personas conscientes, hermano, personas con temor a Dios. ¿Es difícil ser cristiano? Sí, hermano, es difícil. Porque nosotros como cristianos nos regimos por una ley diferente a la ley que hay en el mundo. Pero no se puede pasar el hecho, hermano, que Jesús a usted y a mí nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el Señor quiere, hermano, que usted y yo ministremos la palabra de Dios no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias, a nuestra vida. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17, dice la Escritura aquí que a usted y a mí, a través de su gracia,
Dice aquí, hermano, Romanos capítulo 8, versículo 17. ¿Lo tienen? Versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo. Dice, el Espíritu mismo, ¿quién? El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? De que somos ¿qué, hermano? ¿Somos o no somos? Amén, hermano. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué, hermano? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero también dice aquí, más abajito, que es la parte que a veces no queremos. ¿O a quién le gusta padecer por causa del nombre de Cristo? Pero es la vida que nos tocó, hermano, dice la Escritura. Si es, dice aquí la palabra de Dios, si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos ¿qué, hermano? Dice aquí la Escritura que somos sacerdotes en el sentido directo que tenemos acceso directo a Dios. ¿Sí? Somos sacerdotes porque usted y yo en el momento que usted quiera puede tener una cercanía con Dios. En el momento que lo necesite, a cualquier, hermano, actividad o cualquier problema que usted tenga, hermano, tenemos un acceso, una línea directa con Dios. Ya. Dice aquí en el libro de Efesios 2:13, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primera de Timoteo 2, versículo 5, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. ¿Qué dice, hermano? Sí lo tiene, hermano. A ver, léalo. Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? ¿Qué tenemos usted y yo, hermano, ahora? ¿Qué necesitamos usted y yo para poder sentir la presencia de Dios? Para poder, hermano, nosotros vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué hay que hacer todos los días, hermano? ¿Será difícil cambiarle el aceite todos los días a una lámpara? Y si un día, hermano, se le olvida ponerle aceite, ¿qué va a pasar? Y si 2 días pasan, hermano, y no le pone aceite, ¿qué va a pasar? Hermano, y si en un año no le prendemos a esa lámpara, ¿qué va a pasar? Hermano, si yo le preguntara a usted, y quiero y no me conteste,
¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros no buscamos a Dios? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? Ahora, si usted va a Mateo capítulo 5, vaya conmigo. Versículo 14 al 16. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los hombres que están donde, hermano, en casa. Dice el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está aquí, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, hermano? ¿Qué quiere que encendamos nosotros, hermano, constantemente? ¿Sabe usted que el Señor quiere plenitud en nuestra vida? Estamos, hermano, Dios está transformando, está cambiando, pero nuestro deber, hermano, es ir a Cristo y constantemente, hermano, empezar a encender estas lámparas. Si hay tristeza en nuestro corazón, si hay desánimo, hermano, si hay doble pensamiento, si ahorita no tenemos, hermano, una seguridad, si empezamos con la incertidumbre, si empezamos nosotros, hermano, a perder el camino, pues yo creo que lo único que puede ayudarnos en nuestra vida es venir a los pies de Cristo, hermano. Tenemos un acceso directo, decir: Señor, no sé cómo hacer esto, esto y eso, y estoy batallando y estoy fracasando en esto. Ayúdame, Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y ahí, hermano, cuando usted habla con Dios en algo que estamos fallando, Dios empieza a derramar de su gracia y de su luz para que usted y yo podamos corregir aquello que a Dios no le está agradando. Eso es revelar a su Hijo en nosotros. Eso es, hermano, empezar a creer lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. A veces entendemos lo que dice la Biblia, hermano, sí, pero a veces no la creemos. Tenemos todo poder, toda autoridad de parte del Hijo de Dios, pero nosotros no podemos vencer, hermano, porque estamos en tinieblas. Queremos cambiar muchas cosas sin obediencia y no se puede, hermano. Queremos, hermano, hacer tantas cosas, pero, hermano, sin obediencia no estamos agradándole a Dios. Y Dios quiere que usted y yo seamos luz, hermano. Quiere que usted y yo, hermano, seamos de testimonio. Dios quiere revelar a su Hijo en usted y en mí. Y no sabe cuántas veces, hermano, el Espíritu Santo ha llorado. Porque aún nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, o los Espíritus de Dios, eran para revelar a estas iglesias, hermano, lo que estaban haciendo mal. Estas iglesias, hermano, eran de reyes, de sacerdotes. También habla que nosotros, este libro es para todos nosotros. Y también es para cumplir, hermano, un propósito sobre todos aquellos que no dispusieron su corazón a creer lo que dice el Señor de su Hijo. Para todo el mundo, en aquel tiempo, la crucifixión de Jesús fue un espectáculo al mundo. ¿Cuántas personas verían, hermano, ese evento?
Muchas. Dice ahí abajito Apocalipsis, vaya conmigo hermano, ya vamos terminando. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, cuando Cristo venga en su segunda venida, dice que todos los que le menospreciaron lo van a ver. Y si usted y yo hemos creído en Jesucristo, hermano, nosotros venimos con Él. A diferencia del rapto, hermanos, que aquí todo ojo le va a ver. Van a ver, hermano, el Señor que viene montado en un caballo, con una espada encendida, y todo el pueblo de Dios juntamente con Él. Dios quiere, hermano, manifestar a todos nosotros, y es el tema que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver el señorío de Dios en la tierra. Y vamos a ver también en el versículo 8 el señorío de Dios en la eternidad. La próxima semana vamos a ver el señorío de Dios en la tierra. Y por último, hermano, el señorío de Dios en la eternidad, que viene siendo el versículo 9, 8 y 9, 7 y 8, hermano, de ahí de nuestras Biblias. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a despedirnos con una oración, hermano. Gracias a Dios por su palabra.